La gracia y la paz de nuestro Señor sea en vuestra vida. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluyas. Louvado sea el nombre del Señor Jesús. Una pregunta a los hermanos. ¿Está contento hoy por estar aquí esta mañana? Pero habla de corazón. ¿Está feliz? Gloria a Dios. Yo estoy feliz porque, como dice la hermana Juana, nosotros andamos de vitória en vitória. Amén. Por eso no hay momento, no hay un tiempo exclusivo que los hermanos tienen que quedar tristes. Es claro que las circunstancias que pasamos en nuestra vida, nosotros tenemos los momentos que estamos tristes, pero el nuestro estado es feliz, porque creemos, porque servimos, porque somos hijo y hijo amado. Amén. Porque, hermano, imagina un hijo saber que su padre de a él no le gusta. Imagina tú con su padre, saber que su padre o su madre de a ti no le gusta. Por eso nosotros tenemos la confianza que Dios nos ama y tenemos que tener. Porque de otra hora estamos aquí perdiendo tiempo. Y estamos aquí porque sabemos que Dios nos ama y nos ha preparado lo mejor. Amén. Aleluyas. De eso se trata, porque quiero traer un tema que confieso a los hermanos que en la semana me ha quedado un poco preocupado, y es normal en mi vida cuando tengo la oportunidad de traer, de compartir con los hermanos, está un poco preocupada porque la palabra no es nuestra, no es lo que quiero hablar, no es lo que paso, no es lo que veo, pero tenemos que buscar en el trono de la gracia. Entonces esta semana me pasé un poco y pensativo y buscaba y preparaba, estaba como David cuando estaba cerca de enfrentar el gigante, salió a la ribera para acoger ali unas piedras y lo ha cogido 5 y ha puesto en su alforje para llevar. Tenía 5, pero él no sabía que bastaba una para tumbar el gigante. Así nosotros quedamos siempre intentando ayudar, intentando buscar, intentando hacer algo para que Dios pueda ver que yo estoy haciendo algo. Isso é normal de nossa vida, pero está mal. Aunque David tinha a segurança que uma sola pedra, a ver, ele não tinha a segurança que uma, pero ele estava preparado. Se uma não funcionar, ele tinha outra, E agora pensa, se não funciona lá 5, o que quedava ele? Tinha que contar solamente com Deus, não? Assim somos nós outros, tentamos de todo, quando nós outros não conseguimos, quando nós outros vemos que já está escasso, não podemos fazer nada, volvemos a los pies de Dios para clamarlo. Y deberíamos hacer en la primera, buscar a Dios en primero. Amén. Aleluyas. Queridos, otra vez les cuento con la generosidad de los hermanos, porque aquí yo creo que tengo que hablar una frase completa para que los hermanos entiendan el raciocinio, pero vamos poco a poco intentando. E se estou mal, alguém aqui que entende português, ajuda-me. Amém? Aleluia. Eu sou incapaz de escutar as prédicas aqui quando estou aqui falando. Porque quando estamos escutando, oye, que eu poderia falar outra palavra. Não sei se os irmãos já entendido. Amém? Pero Deus é poderoso e creio que vais falar a los corações de los irmãos. Queridos, eu vou falar de um tema que eu tenho respaldo. Porque me acuerdo que yo creo que ha sido la segunda, hermano, yo no va a dejar que yo equivoque. Yo creo que la segunda reunión de los obreros, de los hermanos, de los caballeros, que hablamos de este tema, de la seguridad de la salvación. Ha sido, ¿no? La segunda reunión. A la segunda, ¿no? Que nosotros hablamos de un tema muy, pero muy peculiar al medio de la iglesia del Señor. La seguridad de la salvación. Ahora te lo hago una pregunta. ¿Quién tiene seguridad de la salvación? Amén. Ahora voy un poco más a fondo. ¿Quién tiene la seguridad de la salvación que no se pierda? Pocos, ¿no? Pocos, pastor. ¿Tú no tienes seguridad que la salvación no se pierda?
Vou fazer a frase outra vez. Tu estás seguro que serás salvo al final? Tu no pierdas la salvación. Amén. Bueno, eso tenemos que tener claro. Porque yo tenía un poco de duda al respecto del inicio de mi fe. Porque claro, que nosotros somos aquilo que nosotros alimentamos. Assim como nós alimentamos também nosso corpo fisicamente, vamos crescendo. Se nós nutrimos bem nosso corpo, nós seremos vigorosos, teremos muita força. Não sei se os irmãos quando lo ayuno, se tem hambre rapidamente ou se passa muito tempo sem ter hambre. Não sei, pero você vai dizer um dia que lo coja para hacer um ayuno de 48, 72, uma semana, 21 dias. Inténtalo. Tenemos que tener un poquito de vigoridad en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que tener un poquito de sustancia para conseguirmos llegar al final, sin estar por ahí cambaleando de hambre, sintiendo mal. Por eso, en nuestra vida también es espiritual, también es igual, no es distinto. Nosotros alimentamos de la palabra de Dios, pero es necesario que alimentamos de la palabra de Dios correctamente. Y así lo ha pasado en mi vida durante muchos años. Yo pensaba que la salvación que Dios me ha dado dependía de mí. Lo sabía que todos los cristianos no van a negar que la salvación es por la gracia. Pero el mantenimiento de la gracia dependía de mí. De eso yo creí por muchos y muchos años. Y me ha quedado muy feliz cuando yo vino a esta casa, que yo hablé con el pastor Abel, y tenía esta seguridad, esta segurança, que nós não podemos perder a salvação em Cristo, uma vez que ha recebido genuinamente. Amém? Aí esta palavra, porque nós sabemos que dentro da igreja do Senhor há muitos tipos de pessoas, que algumas estão chegando, outras já estão a meio termo, e a outra já está caminhando mais tempo. Então é normal que alguns aún não têm a segurança da salvação. Pero é necessário que nós, como cristianos, sabemos e temos a segurança que nós temos nossa vida em las manos do Senhor. Está em Cristo. Hermano, se nossa vida está em Cristo, nova criatura somos. Não há nada que poderemos fazer para perdê-la. Isso é a segurança que nós temos aqui. Hoje, nesta manhã, creio que os irmãos vão sair daqui com esta segurança, porque é isso que nos dá força para seguir em frente, enfrentar este mundo que está caído, este mundo que está sendo afrontado pelo inimigo, por el diabo, porque a ele, irmão, não te perda, ele não tem vergonha, ele não tem caráter, onde ele pode tentar te sacar sua atenção, sacar seu compromisso, ele vai tentar. Ele vai tentar, por isso nós temos que ter a confiança. Amém? Antes de entrar no texto, eu quero falar de uma experiência que eu estava escutando outro dia. É normal que sempre que estamos vendo as notícias, passa coisas que nos chamam a atenção. E muitos de los hermanos vas a entender. Não hace muito, pero en el 11 de enero de 1922, hace pouco tempo, não? Pouquíssimo. Se ha descoberto uma gran bendição para a humanidade. Vea, Deus prepara pessoas independentes, hermanos, para bendecir nossa vida. E neste dia de 11 de 1992, homem que ele chamava Frederick, eu não sei falar em inglês, mas Frederick Bartin, seu nome, era cientista médico que ha descoberto uma gran bendição. Nesta data ha sido inyectada uma vacuna, eu posso dizer uma vacuna, injeção, bueno, os irmãos entendem, que se chama insulina. Qual de los hermanos conhece? ¿Ya ha tenido una experiencia cerca de alguien? Sí. Yo tuve un primo que ha pasado por este problema y aún tiene, porque es una enfermedad que no tiene cura. Pero antes de esta fecha, mucha gente moría sin tener
algo para intentar. Y en este día este hombre se ha sacado de esta botella, porque había en el hospital de Toronto un tratamiento que estaba intentando, y este hombre ya había estudiado con otro grupo también de pesquisadores, y había mucha gente que estaba en la diabetes tipo 1. Esta es la peor que hay, yo creo que es la peor que hay, porque se habla hoy de diabetes tipo 2 y 3, pero ahí había niños que estaban ya apagados, o sea, ya estaba sin vida, sin fuerza, sin vigor. Y este hombre llegó sin saber, sin nada, llegó y inyectó estas inyecciones en varias personas. Y el primero que ha inyectado, este chico le llamaba Leonardo Thompson. Ha sido el primer niño de 14 años que ha recibido la inyección de esta vacuna, de esta proteína. Y cuando inyectaron no ha tenido nada, y él intentó en lo otro, y cuando estaba más allá, hubo un sinal de este niño que, o sea, que se ha movido sus brazos, sus manos, y ha tenido un poco de resistencia, pero él lo ha purificado un poco más de esta vacuna, y otra vez, o sea, los padres que estaban ahí ya pensaban que su hijo iba a morir, las madres, los hermanos, ya no había más consuelo, ya sabía que iba a perder. Y viene este hombre con esta bendición, que viene con esta botella sin saber de nada, pero lo ha hecho, lo ha inyectado y lo ha traído otra vez de vuelta a la vida. Hermano, eso es una bendición que nosotros a veces pasa desapercibido, que nosotros a veces no vamos lá en la historia buscar y saber lo que ha ocurrido. Es una persona que Dios bendeció grandemente, pero no solo queda por ahí en esta parte. La Biblia dice que en Proverbios 18, 21, la Biblia dice en 18, 21, la muerte, voy a leer porque yo en portugués lo hablo, pero en español está: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú tienes un frasco ahí, hermano, de insulina en su boca. Esto en nuestra vida es un frasco de insulina. Quizá usted está andando por ahí, teniendo la cura, teniendo en sus manos, en su memoria, en su boca, el botello de insulina. Hermano, si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. Por eso que nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, la seguridad y el evangelio, la liberación, el poder de transformar a vida de la muerte a la vida, como ha hecho este médico con esta botella de insulina. Los niños ya no había más esperanza, pero ha sacado de la muerte a la vida. Y nosotros somos como este médico. Tenemos en nuestras manos el poder de la vida. ¿Y cuántas veces nosotros omitimos y no hablamos? Omitimos y no predicamos, omitimos y no abrazamos. O sea, podemos abrazar y a veces nosotros empurramos. Es así. Tal vez es un gesto de nuestra parte que hacemos sin saber, pero hacemos. Podremos bendecir, podemos hablar bien y hablamos mal. O sea, que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, no por nosotros, por Dios, de traer la vida, y a veces traemos muerte, porque la lengua tiene este poder de traer la vida, de bendecir y también de amaldiçoar. Por eso tenemos que saber lo que hablamos, saber lo que decimos, para que nosotros tenemos la confianza que lo que estamos haciendo de la parte de Dios, de aquilo que nosotros fuimos llamados. Amén. Entramos por ahí, pero ahora quiero hablar de un texto que nos trae esta duda. El libro de Hebreos, capítulo de número 6, vamos ahí un poquito más adelante, pero antes voy a hacer, David, un poco de atrás para adelante. Al revés, porque así, si yo no tengo tiempo, porque me cuesta poco, los hermanos van a salir de aquí entendido. En las próximas no he conseguido concluir. Y así tuve que pasar. Entonces voy a empezar de atrás para adelante. Amén. Vea, las 4 piedras que yo he preparado, Dios me ha traído esta. ¿Por qué? Yo no sé. Pero yo quiero agradecer al hermano Jacob. Quizás no lo sabe Jacob, que cuando yo estaba entrando allí,
Adelante, Jacob me ha dicho, oye, venga aquí un poquito. Es la confirmación que Dios nos da para lo que Él prepara. Si andamos sensibles ao Espírito Santo, irmão, não tem como nós outros andar em erro. Nós outros andamos firme. Cada passo que damos sabemos que é da segurança que Deus nos dá. Cada palavra que expressamos, sabemos que tem que ser da parte do Espírito Santo. Amém? Então, entra nesta passagem, pero vou dizer a David que deixa um pouco mais adelante. Pero vamos a ler um tema. Pero antes quero dar um tema a essa passagem que põe la firme convicção. Quem tem la firme convicção em Cristo? Amém? Tem ou não tem? Firme convicção em Cristo. Amém? Como cristiano, hermanos, temos que ser breve e pontual. Eu não sei como diz em espanhol, pero temos que ser curto. Não dudar do que creímos. Não dudar do que acreditamos. Por isso, a firme convicção é necessária como nós outros como cristianos. Sou creyente, ¿por quê? Porque se tu aborda um muçulmano ou hinduísta, ele seguramente que te lo vai a dizer por que crê em Maomé. Isso seguro. Quando estamos falando às vezes com alguns, aunque eles não sejam muito creyentes, pero eles lo sabem. Assim nós outros temos que ser quando nós outros falamos del Cristo. Amém? Vamos aí a Juan capítulo de 1, 12. E desde a primeira alabança que estava falando nesta reunião, Deus é tremendo. Sempre está falando do mesmo tema. E também Jacó, outra vez, quase que eu passo o bastão para compartilhar com os irmãos, porque vim em seguida o tema de hoje, quando eu li o Pedro, o 1 Pedro. Pero em Juan capítulo 1, de número 12, não sei se está, mas a todos los que lhe receberam, a los que creem em su nombre, lhes dio potestad a ser hecho hijos de Dios. Hermano, não sei se los hermanos, gracias hermano, amén, assim não puedo ler. É um tema muito complicado quando as pessoas querem adoptar algum niño. É um tema muito complicado, até porque aunque nós queremos, não conseguimos facilmente. Há que passar um processo de documentação, de estadia, tem que saber sua vida e lo hace um bascula em sua vida que quizá nós não entendemos, pero aí lo hace. Pero aqui diz, mas todos los que lhe receberam, quem recebeu a Cristo? Quem receberam? A los que creem em su nombre les dio potestad. Esta palavra potestad em el português diz poder. A quem Deus lhe deu poder de ser hecho, ou seja, nós falamos com confiança, porque sabemos que nós fomos hecho hijo e empoderado. Essa é a convicção, empoderado, de ser hechos hijos de Deus. Te lo pergunto, aunque tu quieras adotar algum niño, tu tienes este poder de hacer su hijo verdaderamente. Não há maneira. Aunque está en la documentación que es como mi hijo, que yo fui adotado, pero en su sangre, en su cuerpo, no va a correr mi genes, o sea, mi naturaleza que está en su sangre. Isso não vai a ocurrir. Pero cuando Dios nos ha hecho hijos, hermano, Dios lo ha puesto en nuestra vida, dentro de nosotros, parte de Él. Su Espíritu está en nuestra vida, o sea, hoy nosotros tenemos la naturaleza de Dios, porque Él lo hizo a través de Cristo. Hermano, es algo que solamente este verso ya lo tenía la base para quedar y caer por tierra toda la credibilidad de las personas que dicen, oye, que yo hoy soy creyente y mañana quizá no. Es imposible una vez que nosotros en nuestra vida recibimos a Dios, recibimos a Cristo, e outra vez ser sacado de volta, porque nós não temos esta autoridade, não temos este poder. Por isso nós temos a consciência e a firmeza que somos hijo, e hijo aún amado. Hijo amado, hermano, não é um hijo que anda por aí de qualquer maneira, não. Lo hace las coisas,
pero tiene la seguridad que independiente de lo que hace, el Padre seguirá nos amando igualmente. Amén. Esta es la confianza que nosotros tenemos. Para que nosotros tenemos esta seguridad, tenemos que tener la base. Hermano, y son textos que son fiables, son textos que son claros, a la luz. E por muitas das vezes vemos pessoas em muitos segmentos que lo elige e lo escoge alguns textos obscuros para fazer as interpretações sem saber o que está falando, sem saber da confiança. Eu, quando hablo texto escuro, não quero dizer que a Bíblia não é um livro totalmente inspirado, não, porque há texto fora de contexto que as pessoas lo correm, como há muitas sectas que lo corre texto e lo hace teologia acima desses textos. Por isso vamos falar sobre esse texto e mais allá vamos a correr ao livro de Hebreus. Então, mais allá vemos também em Juan 5:24, Jesus dijo e confirma por 2 vezes, Juan 5, verso 24, de cierto os digo, vea, repite 2 vezes, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene o qué? ¿Tiene qué? Vida eterna. Ahí no está diciendo que tendrá la vida eterna. Está hablando del presente. Tiene la vida eterna. ¿Tú tienes la vida eterna? ¿Tienes la seguridad? Entonces hoy saldrá de aquí ya con otra concepción si no creía eso. Yo tengo la vida eterna. E a vida eterna, hermana, nos traz uma convicção de cielo, de las coisas que são eternas, porque as coisas terrenais lo pierden de todo o valor em nossa vida. Por isso que quando nós passamos por problemas, dificuldade financeira, espiritual, conjugal, essas coisas sofrimos um pouco, porque aún somos humanos, aún temos coração. Pero nada pode quitar, hermano, a segurança, a felicidade que nós outros somos eternos e estamos aqui passando por um momento em la eternidade. Amém? Esta é a segurança que tem a vida eterna e não vendrá a condenação, mas a passado de muerte a la vida. Hermano, às vezes nós outros andamos em la ciudad, em los pueblos e venimos muita gente, verdade? Venimos muita gente andando, pero por este versículo nosotros vemos que está andando, pero está muertos. Está muertos. Porque si no entra por este camino y no tiene esa seguridad, no tiene vida. Entonces, cuando nosotros hablamos que nosotros tenemos vida, estamos más allá de los que están por ahí o por allá, com pensamento futuro en esta vida solamente. Nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Hermano, yo pido a los hermanos que siempre que orar, pide a Dios para que te revele el mundo espiritual. Porque pastor, si nosotros como creyentes y no tenemos idea del mundo espiritual, no tenemos, yo creo que puedo decir que es una persona pobre. Porque lo que está en el mundo espiritual, hermanos, es aún más grande. E a batalha e a luta que está no mundo espiritual fijada hacia nós outros é muito grande. Por isso, nós outros, se nós temos a verdadeira consciência, aí no Brasil nós outros temos dicho que se nós outros tuviera a ideia completamente de lo que é o mundo espiritual, nós outros andamos todo o dia de rodilha, todo o dia, porque a batalha é muito grande. O inimigo não é venido, hermano, solamente para te passar uma rabia. A Bíblia diz que ele veio a matar, roubar e destruir. Não te queda burlando, não te queda aí pensando que o inimigo está bromeando. Não, se ele tem a oportunidade, te vai a matar. Mas se está seguro em Cristo, não. Amém? Esta é a segurança que temos como creyentes. Esta é a segurança que temos. Se estamos em Cristo, hermano, o inimigo não se pode fazer nada senão ruir. Está rugiendo como leão, porque não pode tocar-nos sem a permissão de Deus, não pode. Venimos isso em la vida de Jó, el primeiro livro de la Bíblia, habla de uma batalha espiritual muito grande. Este homem ha passado por um problema muito gordo em sua vida,
lo ha perdido hijo, lo ha perdido finanzas, lo ha tocado en su vida, en su salud, pero en su vida no ha tocado, no ha tenido poder, no tiene este poder. Por eso que tenemos que tener la seguridad que estamos en Cristo. Amén. Un poco más allá, cuando vemos a los que creen, tiene la vida eterna. Es como lo he dicho ya, es un verbo que está ahí, no es por nada, es porque está categorizando, porque nosotros ya lo tenemos. En muchas iglesias, hermanos, voy a decir que hasta mismo donde yo frecuenté en Brasil, que son cristianos, que son iglesias muy grandes, pero habla de vida eterna, habla de salvación, pero tú cuando preguntas, ¿tienes seguridad de la salvación? Hermano, ahí entramos en un camino, no sé qué. Pero, hermano, ¿qué más da hablar con una persona que no tiene confianza en lo que está siguiendo? Voy a preguntar a los hermanos, tú cuando has hecho una formación, que ha estudiado muchos años, que tiene su diploma en la mano y ahora empieza a buscar trabajo y encuentra una empresa que te da todo lo que tú piensas que es para ti, no es necesario, es lo justo. Te lo pregunto, si aunque está ahí en este trabajo, trabajando, cobrando muy bien, teniendo la vida buena, ¿tú tienes seguridad ahí? ¿Tú tienes seguridad que va a quedar ahí toda la vida? Pues este es un creyente que está sirviendo a Dios y no tiene seguridad en su salvación. Es igual. Por eso tenemos que tener esta confianza, porque en las cosas terrenales, las cosas del hombre no tenemos la seguridad, pero en Cristo tenemos la seguridad. Amén. Que esa es nuestra confianza en Cristo. Y no quedamos, hermanos, de cualquier manera. No quedamos por ahí pensando que no es así, que es así. No seremos juzgados, porque estamos en Cristo. Yo te lo pregunto, cuando Dios, lá no comienzo, lá en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, Dios ya lo sabía que iba a ocurrir o no. Sí, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces Dios ya lo sabía. Y ahí mismo, Él ya buscó un escape. Nos vemos que ahí, cuando el hombre pecó, nosotros podemos aquí desmontar varias maneras de decir, pero yo no tengo mucha articulación en el castellano. Voy curto y fijo. Dios le encargó por sus errores a la serpiente que lo ha dado. Los hermanos entienden, recuerda. ¿Qué es el castigo que la serpiente llevó por engañar a la mujer? Y polvo comerás. Es muy sencillo. Y la tierra. ¿Qué Dios lo ha dicho a la tierra? ¿Eh? A la mujer. ¿Qué le ha dicho a la mujer? Es mayoría, es mayoría. Vas a pasar un problema muy difícil, ¿no? Vas a pasar. Pero aún sin Dios ha dado gracia y capacidad. Pero los hermanos han visto en esta pasaje que ahí no ha sido dado la sentencia al hombre. Cuando Dios iba a dar la sentencia, se ha resbalado. Se ha resbalado, no ha sido totalmente. Entonces, nosotros pensamos que ahí hay problema, pero la sentencia ha ido directamente a la tierra. ¿Qué va a producir la tierra a partir de ahí? Abrolhos, espinos. Eso. Entonces, en la naturaleza tenemos problemas, tenemos muchas cosas que la tierra produce que no produciría si no hubiera entrado el pecado en la vida. Por ahí entendemos y pasamos a ver que a partir de ahí, porque Dios tenía en su corazón un proyecto para ti y para mí que incluye. A partir de ahí, Dios ya lo tenía desde el principio, a quien Él lo sabía y podría hacer para que nosotros otra vez seríamos ligados a Él otra vez. Porque de ningún del hombre, hermano, aunque nosotros vemos muchas personas que se dicen que es justo, que entiende, ningún de nosotros teníamos la capacidad de hacer la ligación entre Dios y hombre si no ha sido por Él mismo en la manera, en su proyecto. Y ha providenciado lá desde o começo que Cristo venia e moria
y nos volvería a dar de nuevo la ligación entre Dios y nosotros. Entonces ahí nosotros ya lo sabemos que Dios lo tenía fijo. Y en Romanos capítulo de número 8, 6, no sé si él la ve, Romanos 6, 8, 1 hasta el 6. 8, 1 al 6. Por lo cual estoy seguro. ¿Está? Tengo que leer en la Biblia de David. Es Romanos 8, 1 al 6. Ahí. ¿Qué pone? Ahora pues, ninguna condenación hay. Repita conmigo, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que... Quedamos ahí un ratito, hasta el 2. Porque la ley, no, el 1, David, el 1. Ahora pues, bueno, ¿qué los hermanos entienden por ahora? Ahora. En todo el tiempo vemos hablando ahora. En todo el tiempo estamos hablando en el presente. No es allá, si yo permanecer firme hasta el final. No. Ahora pues, ninguna condenación hay. Dile a su hermano que está al lado, oye, que tú no estás condenado. Tú no vas a ser condenado. Sin miedo. Sin miedo. Y ahora dile a ti mismo, no hay condenación sobre mí. Porque estoy en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús, por eso no hay condenación. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, hermanos, si andamos conforme al Espíritu, nosotros, en yo andar conforme al Espíritu, nosotros andamos y agradamos a Dios porque estamos en Cristo, no porque tú, vea, cuando nosotros apresentamos a Dios, oramos a Dios, nosotros oramos en nombre de quién? De Jesús, ¿no? Porque en nuestra vida está Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, Dios tiene que ver en nuestra vida a Cristo. No es el hermano Wilsandro, no es el tiempo que yo hago de ayuno, no es el tiempo que yo estoy haciendo las cosas para Dios, porque para muchos hermanos tiene como solamente el domingo, el culto, y hablar, predicar o cantar, que eso es trabajo para Dios, y no es eso. La Biblia dice, gracias, mi hermano. Y nuestra vida es 24 horas al día, 24 horas, 365 días al año, reflejando Cristo en nuestra vida. Amén. Esta es la confianza, hermanos. El verso de número 2, David, porfa. El verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Más allá, el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Vea, ahí, en este 3, yo he sido muy confrontado por un hermano muy querido. Pero él me decía que la ley aún seguía teniendo la misma fuerza. Pero ahí dice, la ley era o qué? Por cuanto era débil por la carne. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vea, a Dios la ley era buena, ¿sí o no? Sí, la ley era buena, tenemos que tener seguridad. La ley era santa, ¿sí, no? Pero tenía debilidad. ¿Cuál es la debilidad? La ley no tenía poder para nos justificar, para nos salvar, para nos reconciliar otra vez con Dios. Entonces, hay esta debilidad. Por eso, nosotros hoy tenemos una nueva alianza, un nuevo pacto. Y este pacto hoy está firme. Este pacto hoy está más seguro que nosotros podemos entender.
Verso de número 4, David. Para que a justiça de la lei se cumplisse em nós outros, que não andamos conforme la carne, sino conforme al Espírito. El 5, David. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vea, aquí tenemos un punto que yo quiero trabajar un poquito en él. Tú, ahora haces ¿cómo es la palabra? Hacer por dentro Eso, buena palabra. Una alto avaliação. Isso é. Isso. Avalua a ti mesmo. Não habla com seu vizinho. ¿Está usted andando por el Espíritu o por la carne? Isso temos que hacerlo. Si estamos andando por el Espíritu. Porque decir, hermano, que somos vitoriosos, que somos mais que vencedores, que somos hijos, temos que estar aí. Temos que estar sempre avaliando. Estou fazendo eu, praticando as coisas do Espírito? Ou segundo, eu estou andando segundo mis entendimentos? Não é o que o irmão habla, lo que habla isso. Não, é os mis entendimentos. Será que estou fazendo as coisas que eu penso que é boa para mim? Porque é normal, irmão. Às vezes nós outros corremos e pensamos e estamos rindo de uma maneira que nós outros pensamos que está correto. É normal na nossa vida. Eu não estou aqui para condenar a nada, tampouco a mim, porque isso faz parte de nós outros como ser humano. Somos um pouco débeis, pensamos às vezes que estamos fazendo o bem e às vezes estamos fazendo o mal. Vou a ser mais claro. Eu pensava que estava fazendo bem a um amigo que estava passando uma dificuldade muito grande. Eu penso, bueno, eu posso bendecir assim, assim, assim. Pero de mi corazón, verdad, de verdad que yo estaba pensando que estaba ayudando. Pero lo que resulta pasar el tiempo, esta persona ha dejado de hablar conmigo. Me ha dejado, ¿sabe? Y yo soy una persona que no voy atrás, porque se ha dejado de hablar conmigo porque alguien tiene. Alguna cosa yo lo he hecho, pero yo no sabía. El facto de nosotros ver as pessoas quando está passando por dificuldade, isso é típico de nós outros como hijos de Deus. Queremos que as pessoas saiam da dificuldade e tentamos arreglar, tentamos ajudar. Pero temos, hermanos, que saber como ajudá-los. Não é de nossa maneira, não é da maneira que penso eu. Eu, em Brasil, quando estava trabalhando em uma farmácia, trabalhava de seguridade e andava fardado como se fosse um polícia. E o dono me ha dicho, oye, que quando tu esté aqui na porta, a ver que aqui há uma passadeira. E sempre de allá para cá vas a passar os viejitos, os maiores. E tu puedes sair de aqui, correrlos e atravessar a passadeira, porque tu está fardado, então quando tu vas a correr, os coches não vão passar. Porque em Brasil, se quer morir, põe um pé na passadeira. Isso é facto. Se tu quieres, oye, eu despertei hoje com vontade de morir, põe um pé na passadeira. Não te respeita. Isso é verdade. Então, tinha dificuldade de los maiores passar de allá para entrar em la farmácia a comprar os medicamentos, as pastilhas que necessitava. Bueno, vou fazer isso. Então, passava todo o dia correndo os viejitos e entrando. Correndo e entrando. Sim, isso é. Na passadeira, ela passa. Passo peatonal, bueno, assim não entendido. E eu me recordo que um dia eu passei e corri aí um senhor maior e lo corri por la mano e estava me falando, pero eu não estava preocupado, pero eu lo voy, pensando que estava haciéndolo bem. Pero eu quando cheguei ao outro lado me quedou parado e mirando a mim e fazendo assim. E o que está falando? É que estava aburrido porque eu tinha atravessado sem querer. Ele não queria passar. Estava aí por estar. Pero, hermano, eu não queria fazer isso. Eu pensava que estava fazendo ele bem, pero para ele não era bem. Pero outra vez volvi a levar.
Assim, hermano, passamos em todo el tiempo querendo hacer y haciendo, pero tenemos que orar y buscar de Dios para que Él nos revela su Espíritu, para que nosotros podremos hacer el bien y el bien muy bien. David, voy a pasar, David. La hora se va, ¿no? Pero bueno, aquí quiero entrar en el libro de Hebreos, capítulo de número 6, pero voy a resumir para que los hermanos no queden aburridos conmigo y el pastor me invita otra vez. ¿Está bien? El Hebreo capítulo 6, 4, pero aquí no, algunas cosas, pero yo voy a adelantar. ¿Para quién ha sido escrito el libro de los Hebreos? A ver, yo soy muy contento y muy feliz de hacer parte de esta iglesia. Te digo de verdad, porque es una iglesia que tiene mucho conocimiento y toda la vez que estamos, yo siempre no consigo venir en los cultos de ensino, pero eso aclara mucho en nuestra cabeza, porque estamos ahí a veces escuchando y son cosas que es necesario que nosotros conocemos. Aunque el libro de Levítico parece un libro muy aburrido, porque hay cosas que no entendemos, pero aquí está el pastor, con la gracia de Dios, está explicando las cosas para que nosotros entendamos cómo Dios trataba con el hombre en la antigua alianza. Y el libro de Hebreos ha sido escrito para los hebreos. Por eso aquí, dentro de este libro, vamos a ver por qué somos muy afrontados, por qué somos muy atacados por personas ya que es muy madura en la fe, porque cuando nosotros hablamos que somos salvos y salvos eternamente, estas personas simplesmente escogen este libro de Hebreos, principalmente el capítulo de número 6. Aquí vamos a ver el capítulo de número 6, verso de número 4, David, perdón, ya está, David está muy rápido, ya pasó, ¿no, David? La hora. Porque es imposible, dile, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo. El verso de número 4. Verso de número 4. Aquí parece que hay una incongruencia. La palabra no es incongruencia, una contradicción. Verso de número 4, parece que hay una contradicción de lo que nosotros hemos afirmado desde hasta ahora, de este momento. Pero la Biblia no confronta la Biblia mismo, pero la Biblia confirma la propia Biblia. Aquí nós vemos que el apóstolo Pablo estaba hablando para un pueblo hebreo, un pueblo que venía de las enseñanzas de la ley y ahora eran nuevos cristianos. Un pueblo que outrora tenía su convicción en la ley, tenía sus bases en la ley, en lo que hablaba sobre la ley, y ahora había recibido la palabra de Dios, había recibido la revelación del Evangelio. Pero aquí había muchos que estaban volviendo a praticar las cosas de la ley. Es verdad que nosotros hoy no estamos sacrificando animales, no estamos matando, pero muchas de las veces nosotros hoy como cristianos servimos a Dios, pero nuestra cabeza sigue atrás en las cosas de la ley, en los pensamientos de las cosas que, por ejemplo, cómo agradar a Dios. Yo quiero siempre buscar una manera de agradar a Dios, yo. Y ese no es el pensamiento nuestro como cristiano, pero si estamos en Cristo, tenemos la convicción que agradamos a Dios en Cristo, pero segundo el Espíritu andamos conforme el Espíritu. No es como ellos estaban queriendo hacer, volver otra vez. Entonces, esta pasaje estaba focada a los hebreos. Y muchos cogen esta pasaje para nos confrontar de acuerdo con la salvación, como si nosotros perdíamos. Yo no voy a leer todo porque ya ha pasado del tiempo, pero los hermanos en casa leen todo este capítulo que va a entender. Pero aquí, Pablo estaba hablando para un pueblo específico. Para personas que había conocido la palabra, estaba generando como un nuevo cristiano. Pero aquí dice que porque es imposible la persona que ha realmente entregado la vida a Cristo y perder otra vez. Aquí había personas que posiblemente
estaba en medio de la iglesia con el pueblo, pero aún no había tomado la decisión verdadera. Porque una cosa, hermano, es el nuevo nacimiento. Otra cosa es la regeneración. Bueno, eso mismo. Eso que ha dicho. Guarda. Guarda. Eso es. Es imposible que una vez que tú has conocido verdaderamente a Cristo, entregado su vida y perderla. Aquí habla, y había personas que estaban ahí, pero son personas que eram simpatizantes de la fe cristiana. Quantas pessoas que nós outros vemos hoje que andam em las igrejas 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tomam a decisão de aceitar Cristo e receber como seu único e Senhor e Salvador? Há muita gente que vem nas igrejas e às vezes nós vimos aqui, depois desaparece e pensamos, bueno, está em outra congregação, está em outra igreja. Não, se ha dejado, porque não ha tenido a revelação para reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. ¿Está bien? Entonces, aquí habla de algo que estaba ocurriendo en ese pueblo. Y hoy las personas, voy a decir 80% de las personas que conocen a Cristo aún no tienen esa seguridad, pero queda aquí. Entonces está sirviendo a Dios, pero está con pé fuera, otro aquí. Un fuera, otro aquí. Un día se amanece, se despierta aburrido con su mujer, com seu marido, com seu hijo, não, que é que Deus não Deus não me vê porque eu estou muito aburrido. Lo ha perdido a salvação. Porque se ha tenido um enfrentamento no trânsito, já basta. Já ha perdido minha salvação. Por isso que é necessário que nós sempre tenhamos esta convicção, hermano, que não é já cantamos aqui uma alabança, não é a altura, no es la profundidad, no es la largura, la anchura, no sé si el nombre de la palabra, que va a nos separar del amor de Dios. Nada ni nadie puede nos separar del amor de Dios. Amén. Esa es la convicción. David, en el verso 13, vamos al verso 10, primero 10 y después el 13 para resumir. Hermano, no queda aburrido conmigo. Amén. 5 minutos. El verso de número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y servindo ainda, aún. Verso de número 13, David. 13, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién? Por sí mismo. Vea, Dios ha hecho la promesa a Abraham, pero ahí nosotros vimos algo que es aún más allá. Dios ha hecho la promesa para Abraham, pero miró a Abraham y miró adelante, no había nada mayor, ningún hombre que él podría jurar. Entonces, ha jurado a sí mismo. Si Dios ha jurado por sí mismo, de nuestra salvación, de nuestra vida hoy en Cristo. Entonces nuestra vida hoy está segura en la mano de Dios. Con esta convicción, hermano, yo pido a los hermanos que cuando salga de aquí, no salga titubeando pensamientos en dos cosas, pero tiene la seguridad que nosotros fuimos hecho hijo por Dios, no por mí, no por ti, no por lo que yo he hecho o lo que voy a hacer, pero soy hijo. Y como hijo, yo en el presente tengo el poder de decir que soy hijo. Y a través de este nombre, hermano, las fuerzas de las trevas, de la oscuridad, no tienen poder donde estamos. Cree nisso. Falta que nosotros tenemos, hermano, de entender lo que tenemos en nuestra vida. No es yo, es el Espíritu de Dios que mueve mi vida. Donde estoy, las fuerzas de las tinieblas no tienen fuerza. Donde pisamos, tenemos la seguridad que el enemigo no puede actuar. Amén. Vamos a quedar sobre los pies. Y voy a resumir David. Tenía una hoja más, David. Por eso he pensado de atrás para adelante. A ver, nosotros pasamos por un tiempo de hermenéutica, pastor. Estoy chumbado. Amén.
pero yo quiero orar con los hermanos. Y cuando tú orar y vas a cerrar tus ojos, vas a pedir a Dios fortaleza. Vas a pedir a Dios que te confirma cada día la salvación, para que Deus possa confirmar em sua vida o plano de Ele em sua vida. Amém? Cerra seus olhos. Senhor, te dou graças, Senhor, neste momento, Senhor, neste dia, Senhor, por sua palavra, Senhor, por lo que me ha dado, Senhor, por todo, Senhor, que eu não poderia ser, Senhor, tu já lo has hecho, Senhor. Te dou graças, Senhor, por cada pessoa que aqui está, Senhor, nesta manhã, Senhor, por cada irmão, Senhor, bendecido, hijo, Senhor, sim, Deus, que está coberto, Senhor, por tus manos, Senhor, que nada, Senhor, pode lhes tocar, Senhor. Te lo pido, Senhor, para que aumenta a fé, Senhor. Cada dia, Senhor, acrescenta sobre eles, Senhor, a convicção, Senhor, que nada, Senhor, e nada deste mundo, Senhor, pueda afastar-se, Senhor, de tu grande amor, Senhor, de tu plano, Senhor. Te lo pido em nome de Jesus, para que nós outros hablamos, Senhor, conforme sua palavra nos ha dito, Senhor, que podemos falar com confiança, podemos, Senhor, movimentar e agir, Senhor, como sua palavra nos ha dito, Senhor, com convicção, com ousadia, Senhor, em seu espírito, Senhor, e que tenhamos claro, Senhor, cada dia de nossa vida, Senhor, tu plano, Senhor, para nós outros, Senhor. Bendiga, Senhor, a cada Senhor, de los hermanos, bendicindo em suas vidas, Senhor, matrimonial, espiritual, financeira, Senhor, conjugal, Senhor. Bendice, Senhor. Permita, Senhor, que cada dia, Senhor, podremos, Senhor, viver nesta terra, Senhor, sendo pessoas felizes, Senhor, porque sabemos, Senhor, que nossa felicidade, nossa alegria não está em las coisas deste mundo, Senhor, pero en las cosas celestiales, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.